lo que sería el nacimiento del hecho imponible, ¿sí? Y base imponible en el impuesto al valor agregado. Para eso, si bien los prácticos, estos que vamos a ver, son muy teóricos, ¿sí? La idea es que, bueno, hagamos un poco un refresh de algo de lo que estuvieron viviendo también en la teoría, y para eso permítanme, bueno, ahora les voy a compartir algún esquemita que después en todo caso se lo puedo mandar a Virginia y si les sirve como material de guía también, que lo puedan tener. Para eso vamos a lo que dice el artículo primero de la ley, ¿sí? Cuando vieron el nacimiento del hecho imponible, o sea, vieron que el artículo primero define 4 hechos imponibles básicos, más uno que con la última reforma se agregó. Pero los 4 hechos imponibles básicos, o hechos económicos que grava la ley de impuesto al valor agregado son la venta de cosas muebles, siempre hablando, acuérdense que estamos definiendo un impuesto y tenemos que definir las cuestiones que son, que hacen al aspecto material, o sea, el hecho en sí mismo. Después el aspecto personal, que lo vieron en la clase anterior, o sea, quiénes son las personas que alcanzan la norma, que eso está en el artículo 4, porque de los hechos económicos que define el primero, van a quedar alcanzados en la medida que lo realice alguno de estos sujetos que menciona el artículo 4. Entonces, habla de venta de cosas muebles, prestaciones o locaciones de obras y servicios, todas realizadas en el país. Y por último, hace la misma mención o la misma disquisición para lo que sea importación de bienes o cosas muebles y para la importación de servicios. Van a ver que la importación de servicios va a tener algún condicionante en función de quién sea el que recibe ese servicio en el país. Va a quedar alcanzado en la medida que sea un responsable del impuesto, o sea un sujeto que tribute el impuesto. No está alcanzado la importación de servicio, obviamente para todos los sujetos que quedan fuera del ámbito del impuesto, como pudieran ser un consejo profesional, el Estado Nacional en sí mismo, o algunos otros organismos que no están alcanzados por el impuesto. Y por último tenemos, a raíz de la reforma, el inciso D, que es también las prestaciones de servicio o servicios digitales, y acá sí grava a cualquier servicio digital que se preste del exterior y sea económicamente utilizado en el país, que sea para uso particular de cualquier tipo de sujetos. Y acá después vamos a ver, seguramente más adelante, cómo crea el legislador una ficción legal, si bien el sujeto del impuesto va a ser quien consume esos servicios digitales, la forma de tributar, porque sería imposible que millones de personas, consumidores finales, pudieran ser sujetos del impuesto. Es un poco lo que vieron. Entonces, basándonos en este esquema de la ley y cómo lo define, vamos a ver el aspecto temporal, ¿sí?, de cada uno de estos hechos económicos, ¿sí? El aspecto temporal, en definitiva, es cuándo nace el hecho imponible y para qué nos sirve ello, ¿sí? En realidad, nos sirve ¿para qué? Para determinar el periodo fiscal de imputación. Acuérdense cuando veíamos el impuesto a las ganancias, también cada renta tenía una forma de imputación o de tratamiento que nos iba a determinar y nos iba a servir para imputar la renta al periodo fiscal de liquidación. En la ley de IVA, el periodo fiscal de liquidación está definido en el artículo 27, ¿sí? Y el periodo fiscal es el periodo mensual. Entonces, el nacimiento del hecho imponible nos va a servir para determinar cuándo nace el débito fiscal respectivo para determinar en qué mes voy a tener que tributar por ese hecho económico. En resumen, estamos viendo el aspecto temporal del impuesto, ¿sí? Ya vimos que en la clase primero, que cuando definimos el objeto, vimos el aspecto material y el aspecto subjetivo cuando vieron el artículo 4. Y el aspecto espacial sí decimos que siempre el impuesto, el ámbito de aplicación es dentro del país,
¿sí? Porque no podría el legislador en general ir más allá de lo estrictamente dispuesto por las normas de jurisdicción. Con respecto a cuando veamos el nacimiento del hecho imponible, ¿sí? Y acá les voy a compartir un grafiquito, si es posible, a ver. Vamos a... Acá, este no era exactamente el que les quería compartir. Espérenme que como todo principiante, vamos a poner acá. Serían las secciones. Y ya vamos a ver hacer. A ver. Acá. A ver, ahí lo alcanzan a ver. A ver si le puedo. ¿Se ve? Bueno. Sí, profe, se ve. Perfecto, les agradezco. Me gusta que me respondan porque si no me siento solo acá, como dice en el campo, como loco malo. Les agradezco que lo vean y bueno, que me devuelvan alguna, cada tanto, bueno, que tengamos alguna devolución. Yo les voy a, si poder, repreguntar y bueno, en todo caso, alguno que me conteste. El artículo 5, sí. Martín, ya. Después si querés esos, porque seguro me lo van a pedir los chicos, envíamelo que se lo subo en la parte de esquemas, como le subí lo que dio Pablo de bienes personales, y generalmente cuando hay algo así, si lo quieren, díganle al profesor y me lo reenvía. Gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, básicamente el esquema que armé es directamente ni más ni menos que el artículo 5, que habla de la ley, el nacimiento del hecho imponible, ¿sí? Que estuvieron viendo el martes pasado con Patricio. Y hablábamos de los cuatro hechos imponibles básicos que define, los 5, que define el objeto en el artículo primero de la ley, ¿sí? Venta de cosas muebles, y la ley habla ahí de el criterio general va a ser que el hecho imponible va a nacer con la entrega, emisión de la factura o acto equivalente, de los tres siempre lo que fuere anterior. Y eso lo vieron un poco cuando hablaba de el acto equivalente, más que nada es cuando hay algún tipo de bien, por ejemplo, cuando hay la venta, por ejemplo, de un rodado, que se firma un formulario 08 de transferencia, eso es un acto equivalente a la entrega del bien, ¿sí? Básicamente, ese es el criterio general que fija la ley en el artículo 5, inciso A. Pero, con respecto, como este es el criterio general, hay excepciones a ese criterio general y que las estuvieron viendo también la clase pasada. Por ejemplo, en el inciso A habla de todo lo que sean la provisión de agua, regulada por medidores, ¿sí? En la medida en que sea a consumidor final, ya va a cambiar el momento del nacimiento del hecho imponible. No va a ser con la entrega o con el servicio de recepción del agua por medidor, sino va a ser con el pago de la factura si es consumidor final, o si no es consumidor final será con el vencimiento para el pago de la factura. O sea, ya tenemos algunos hechos que van a ir, que la ley, los enumera taxativamente y que sería una excepción a ese principio general. Por ejemplo, para la venta de cosas muebles, otra excepción es cuando estamos hablando de productos primarios, ¿sí? Cuando sean con fijación de precio. Por ejemplo,
cuando en el campo el productor agropecuario entrega la cosecha, ¿sí? En el momento de entrega, o sea, el criterio general sería en el momento de entrega al acopiador, ahí nacería el hecho imponible, pero no lo es ahí, porque en el caso de producto agropecuario, o por ejemplo se hace también con la leche, con la miel, o sea, todos estos productos se fija después de un determinado momento, se fija el momento de precio de venta o se concreta la venta. Entonces, ustedes lo entregan al acopiador o, por ejemplo, la leche la entregan en la usina láctea y en algún momento definen el precio y ahí nace el hecho imponible, ¿sí? En el caso del productor, va a nacer el hecho imponible y va a tener que generar el respectivo débito fiscal en el momento en que acuerde el precio y el acopiador será el encargado de liquidar esa operación. Ven que no va a ser con la entrega que vaya haciendo de los bienes, sino con el momento en que se fije el precio, ¿sí? Y que se fije el precio en el mercado habitualmente que trabaja el productor. Después otra excepción a ello es cuando también que se utiliza mucho en la actividad agropecuaria y en algunas otras actividades también, son cuando realizamos canjes, ¿sí? Entonces, recibimos bienes o servicios en un primer momento y van a ser contraprestados o pagados con parte de la producción. Esto habitualmente cuando un productor agropecuario se dedica a la siembra, por ahí saca fertilizantes, semillas, ¿sí? Entonces, aquel dueño de la agroquímica, ¿sí? Cuando le entrega las semillas o le entrega los fertilizantes, si la operación está pactada como canje, en ese momento no van a ser el hecho imponible, ¿sí? Sino que van a ser cuando el productor agropecuario le entregue los frutos de su producción y tantos kilos de cereales, kilos de carne que hayan convenido que vale determinados bienes. Entonces puede ser que los productos que reciben, por ejemplo, para hablar de la actividad en la cosecha, supónganse que siembra maíz en agosto y recién va a entregarlo todos los insumos a la tierra y va a entregar la cosecha recién en marzo. Entonces, hasta en el mes de agosto, aquel que tiene la agroquímica le va a entregar esos productos, pero ese hecho imponible, o sea, esa entrega de bienes, recién se va a concretar para la agroquímica y para el productor agropecuario en el momento que concerten la operación de canje, que es cuando le entregue esos productos que habían convenido de antemano, que eran tantos kilos de carne, como le decía, tantos kilos de cereales, ¿sí? Y en ese momento se va a fijar el precio y se perfecciona el canje. A veces puede pasar también que el canje no se pueda perfeccionar, eso también la ley lo tiene previsto, porque un hecho fortuito, por ejemplo, yo siembro y al momento de viene una sequía, viene una granizada y al momento de recoger los frutos, obviamente que no tengo cómo pagar el canje. Entonces, en ese caso, si tiene justificativo, se va a perfeccionar en el momento que estaba pactado el canje y bueno, lo hará con otro, o sea, o lo tendrá que pagar en efectivo o en la forma que sea y ahí se va a perfeccionar la operación para que entregó los bienes, ¿sí? Y también la ley prevé cuando sean bienes de propia producción para locaciones exentas o no gravadas, ¿sí? También cuando, por ejemplo, esto se da en las obras sociales, por ejemplo, si producen las prótesis o un servicio de sepelio, lo que está el bien mediante el cual se concreta la operación va a quedar alcanzado en el momento que se entregue ese bien, ¿sí? Eso serían básicamente algunas excepciones que están previstas en el artículo 5, inciso A, ¿sí? Con respecto a la venta de cosas nuevas. Con respecto a la locación y prestaciones de servicio, habla la ley en el artículo 5, inciso B, ¿sí? ¿Cuál es el criterio general? El criterio general es la finalización de la prestación o percepción total o parcial del precio de lo que fuera anterior. Fíjense que acá la ley de IVA, en general,
el criterio general es el devengado, salvo que el percibido sea anterior. Ese sería un poco un criterio general. Siempre el percibido va a ser anterior al devengado en la medida que sea anterior. Dos temas que me olvidé al momento de arrancar y que son excepciones a la norma. O sea, cuando estamos hablando de venta de cosas muebles o algo que se perfeccione con bienes muebles, vamos a tener que tener en cuenta el artículo 6, segundo párrafo, que va a decir que ese hecho imponible se perfecciona en la medida que esos bienes existan. No sé si esto lo vieron, creo que sí que lo vieron en la teoría, ¿verdad? ¿Alguien que me responda? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces, ese es un condicionante para el nacimiento del hecho imponible, y otro condicionante muy importante es los anticipos que congelen precio, las señas que congelen precio. Esas van a primar sobre cualquier criterio general de los que estamos viendo. O sea, si hay una venta de cosas muebles, una prestación de servicio, vamos al criterio general, salvo que haya una seña o anticipo que congele precio. Si la seña o anticipo que congele precio es anterior, el hecho imponible va a nacer en ese momento. Va a nacer en ese momento exclusivamente para ese caso puntual, ¿sí? Para el monto del anticipo que congele precio, no para el total de la operación, ¿sí? Entonces, esa es una excepción general para todos. Y lo mismo que cuando hablábamos de la existencia de los bienes, porque esto, bueno, el legislador lo previó en este artículo 6 para evitar maniobras que se pudieran transferir créditos fiscales de algunos sujetos que tuvieran excedentes sin ser operaciones reales, ¿sí? Entonces, esto antiguamente no existía, y en una modificación ya hace más de 20 años que ya lo previó la ley en su momento. Con respecto a las locaciones dijimos, va a estar con la finalización del precio o la percepción, lo que fuera anterior, van a ser el hecho imponible. Y acá también tenemos algunas excepciones que ustedes ya las vieron, que pueden ser aquellas locaciones o prestaciones que incluyan bienes, por ejemplo, un servicio de reparación de un bien, por ejemplo, un servicio mecánico. Lo que dice la norma es, no van a ser con la prestación o con la percepción total del precio, sino que van a ser cuando entregue los bienes que estaban para reparar, ¿sí? Otra de las excepciones son los servicios cloacales o de agua corriente, ya no los que se realizaban por medidor, ¿sí? Sino aquellos que se realicen por una tasa. Entonces van a ser en el momento en que venza la obligación para el pago de la tasa o el pago lo que fuera anterior. También habla de los servicios de telecomunicaciones o tarifas. Acá también, cuando es un servicio de teléfono, también va a ser, no va a ser con la finalización de la prestación, sino que va a ser con el vencimiento o pago que fuera anterior. Cuando haya contraprestaciones judiciales, dice la norma, y esto es, por ejemplo, o cobremos, por ejemplo, los profesionales que cobramos, no tanto los contadores, pero sí, por ejemplo, los profesionales de la salud, médicos, odontólogos, que cobran las obras sociales a través de las cajas, de los colegios profesionales, también el nacimiento del hecho imponible ya no va a ser con la finalización de la prestación, que ya la hizo y se fue el paciente, sino con la percepción, ¿sí?, por parte de las cajas o la facturación, lo que fuera anterior, ¿sí? Entonces, ahí varía también el condicionante o el criterio general. Y después tenemos con los trabajos sobre inmuebles de tercero, que acá sí puede haber distintas acepciones, ¿sí? Porque yo puedo trabajar sobre un inmueble de tercero y puede ser de diferente magnitud la obra. No es lo mismo aquel que construye un edificio que aquel que va a reparar una pérdida de agua o al pintor que va a pintar la casa, ¿sí? Los tres son locaciones grabadas, pero se tratan, o sea, la magnitud
es diferente. Entonces, acá lo que hizo el legislador es, para aquellos que tengan presupuesto de obra y vayan certificando con el avance, o sea, con el avance o con la certificación o con la aceptación, perdón, del certificado de obra, puede ser pública o privada, esto se hace habitualmente con las grandes obras, ahí van a hacer el hecho imponible. Por lo general, las constructoras, cuando hacen una obra pública o una obra privada, presentan el certificado de obra y el cliente, ya sea el Estado o sea un privado, le va a certificar lo que ellos consideren que está de acuerdo a lo realmente realizado. Y sobre eso, una vez que el certificado está aceptado, puede ser aceptado totalmente o parcialmente. Si es aceptado parcialmente, automáticamente, por lo general, la empresa constructora lo que hace es emitir la respectiva factura, porque ahí ya están haciendo el hecho imponible. En el caso de el que repara un plomero o el pintor que viene a reparar mi casa, o sea, lo que va a hacer es, va a emitirme la factura para que yo le pague y nacerá el hecho imponible ahí, o en el momento del pago dice lo que fuera anterior. O sea, pago factura lo que fuera anterior. Después, con respecto a los contratos de seguro y reaseguro, también son prestaciones de servicio y tienen una forma particular en hacer el hecho imponible, ¿sí? Acá van a hacer el hecho imponible en los seguros con la emisión de la póliza, ¿sí? O contrato, cuando es el reaseguro, y también ahí tenemos, si los reaseguros son facultativos o proporcionales, pero bueno, no es un tema que por ahí por ahí llevaría mucho tiempo explicarlo, van a ser en cada momento que esos contratos de reaseguro se vayan modificando, o sea, cuando haya cesión o no. Con respecto a las colocaciones financieras, en general, la ley las trata cuando hay vencimiento o pago, lo que fuera anterior. Y sí, en respecto a la alocación de inmuebles, también es una alocación o prestación de servicio, acá también el legislador tomó el vencimiento que esté acordado en el contrato para el pago o si el pago fuera anterior. Alguien que paga un alquiler por adelantado, van a hacer el hecho imponible por todo el contrato en el momento que me pague. Si no, nacerá en el momento que vayan venciendo cada uno de los, que vayan cayendo cada uno de los vencimientos de los cánones mensuales, ¿sí? O se haya convenido en forma distinta. Después, que no está en la ley, sino que está en el decreto reglamentario, fíjense, cuando vean o analicen el artículo 5, vamos a tener que ver también la correlación con el decreto reglamentario. Acá es bastante más sencillo porque no tenemos gran variación como era la ley impuesta a las ganancias, sino que ha permanecido estable. Entonces, la correlación del artículo 5 del nacimiento del hecho imponible tiene correlación directa con el 16 al 26 del decreto reglamentario. En el 21, perdón, del decreto reglamentario habla de los servicios o prestaciones de servicio continuo. ¿Sí? Y acá es habitual, ¿sí? Por ejemplo, los servicios profesionales, que nosotros prestemos un asesoramiento a una empresa y cobramos mensualmente por los servicios que prestamos. Puede ser tanto los contadores, pueden ser los abogados. Cuando son servicios continuos, porque acá no hay una finalización, salvo que me contraten para algún caso puntual. Por ejemplo, me contrata una empresa a mi contador como para que yo le realice un manual de procedimiento o un manual de cuentas contables. Bueno, me contrata y una vez que yo termino el manual, le entrego el manual, ahí van a hacer el hecho imponible porque ahí es la finalización de la alocación de la obra. Pero en las prestaciones de servicio que son continuas, nunca termina el servicio y entonces lo que hizo el legislador es decir, bueno, nunca va a haber finalización de la prestación, entonces lo que hace es, a través del artículo 21, dice, bueno, cuando sean continuos los servicios se van a perfeccionar con el vencimiento de cada mes, ¿sí? Cuando pase el vencimiento de cada mes, se va a devengar o van a hacer el hecho imponible. Entonces, yo presto servicios continuos, con cada mes voy a tener que ir facturando o devengando el impuesto a ingresar
al fisco, ¿sí? Como en función de los servicios que presta, ¿sí? Y por último me queda otra excepción, es la alocación de cosas, ¿sí? Acá también habla, la alocación de cosas la asimila a una prestación del servicio y trata como vencimiento o pago lo que fuera anterior. Y en las obras sobre inmueble propio, ¿sí? Que ahora por ahí vamos a ver algún caso, lo que establece el legislador es que van a ser el hecho imponible cuando en realidad haya escritura o posesión o tenencia del inmueble, ¿sí? Hasta ese momento no van a ser el hecho imponible y, bueno, habrán visto en la clase pasada que no todas las obras sobre inmueble propio quedan alcanzadas por el impuesto. Acá tiene una condición subjetiva, ¿sí? Que va a ser toda aquella obra que esté realizada por un sujeto que se constituya como empresa constructora va a quedar alcanzada por el impuesto, pero no cualquier obra va a quedar alcanzada. Por ejemplo, si yo construyo mi casa particular, esa obra, por los créditos que haya, o sea, por lo que haya invertido en la obra, si después la vendo, estoy viviendo, y capaz que después de 2 o 3 años me surge un buen negocio y la vendo, obviamente eso no es una obra, es una obra sobre inmueble propio, pero no alcanzada por el impuesto, porque yo no me estoy constituyendo como empresa constructora. Eso lo vamos a ver en forma particular. Por último, para después empezar con los ejercicios prácticos y no demorarnos tantos en esto que por ahí ya lo han visto, igual después les voy a mandar un poco este resumen. Las importaciones de cosas muebles. El criterio general de importación de cosas muebles quedan grabadas en la medida que estén destinadas, o sea, en la medida que dice la norma, en la medida que sean importaciones definitivas de cosas muebles, y acá es muy importante el definitiva a diferencia del temporal, ¿sí? En el código aduanero figuran, o sea, está establecido que hay distintos tipos de importaciones. Las definitivas, que dice la norma, o sea, dice el artículo 2 del decreto reglamentario, son las de consumo, las que van a quedar alcanzadas por el impuesto, ¿sí? A diferencia de las temporales, que por ejemplo son muy comunes las temporales, por ejemplo, cuando algún sujeto importa, por ejemplo, alguna máquina que no existe en el país para realizar una obra y se establece un tiempo en el cual ingresa esa máquina para realizar determinada obra y vuelve a su país de origen. Esas son importaciones definitivas que están establecidas en el Código Aduanero, tienen particularidades, o sea, van a pagar derechos aduaneros y tasas, pero no van a quedar alcanzadas por el IVA porque eventualmente no están definidas como importaciones definitivas. Sí puede suceder, y de hecho sucede, es que algunas importaciones que hayan sido efectuadas en forma temporaria pueden volverse definitivas y ahí sí nace el hecho imponible en el momento que esa condición deje de ser lo temporal y pase a ser definitiva. Y ahí va a tener que el sujeto importador ingresar el tributo. Esto se hace habitualmente en la aduana, que la aduana para estos casos exige una garantía, ¿sí? Cuando son importaciones temporales, porque si eventualmente el importador después las hace definitiva, es a veces difícil cobrarle todos los impuestos aduaneros que no los cobró porque el destino era otro. Entonces, las importaciones de cosas muebles van a ser el hecho imponible en el momento que esa importación se hace definitiva. ¿Cuándo es? Cuando se pagan todos los tributos y se nacionaliza la mercadería y ya está dispuesta para circular dentro del país. Por último, y siguiendo el esquema del artículo primero, hablamos de las importaciones de servicio. Las importaciones de servicio, el criterio general es con la finalización de la prestación o percepción total del precio lo que fuera anterior, ¿sí? Este sería similar a lo que establece para las locaciones y prestaciones de servicio en el país.
finaliza la prestación o percepción total del precio de lo que fuera anterior, ahí nace el hecho imponible, ¿sí? Acuérdense que, supongo que ya lo vieron, pero cuando hay importaciones del servicio, la forma de tributar la importación del servicio, ¿qué pasa? No pasan por la aduana previamente, entonces no hay forma de que el legislador, no hay forma que el Estado les cobre los impuestos, entonces lo que obliga es al quien realiza o quien se beneficia con esas prestaciones, lo obliga a ser agente de pagador del IVA, ¿sí? Entonces, cuando recibe esa prestación, finaliza la prestación o paga, debe ingresarlo dentro de los 10 días hábiles el impuesto al valor agregado al fisco, y eso le va a permitir al mes siguiente tomarlo como un crédito fiscal, ¿sí? El hecho de que no lo haga puede ser penalizado, obviamente, con ese diferimiento del impuesto. Sí, también acá hay excepciones en la medida que, por ejemplo, si esos servicios fueran servicios continuos, se aplica algo similar a lo que decíamos en el artículo 21, y en el artículo 21.1, por ejemplo, si tuviéramos un servicio de consultoría o de auditoría de un organismo del exterior, que es en forma continua, en el momento en que va finalizando cada mes, en ese momento voy a tener que, yo como receptor de esos servicios, en el país, voy a tener que ingresar el impuesto al valor agregado por cada uno de esos meses. La otra excepción es también si son colocaciones financieras, ya no será con la finalización de la prestación, sino que será con el vencimiento fijado para el pago o el pago lo que fuera anterior. Y si fueren también, que es muy común, seguros o reaseguros contratados en el exterior, también vamos a tener que seguir las mismas normas. O sea, cuando se emita la póliza o el contrato o haya sesiones de contrato, ahí se va a generar el hecho imponible, ¿sí? En ese momento. Por último, para los servicios digitales, el criterio general de imputación, de nacimiento del hecho imponible, va a ser cuando se finalice la prestación o percepción total o parcial del precio, lo que fuera anterior. O sea, es similar a la importación de servicios, y acá está acotado, y en la medida que vayan o vayamos teniendo otro tipo de servicios digitales, seguramente esto irá variando. Por lo pronto, hoy la forma de tributar de estos servicios es con el pago de los servicios, sí, que lo hacemos a través de algún medio de pago, por lo general con las tarjetas de crédito, actúan en nombre y representación de cada uno de nosotros, que somos los consumidores. Por ejemplo, cuando pagamos Netflix, cuando pagamos Spotify, o cuando pagamos, por ejemplo, un servicio T-Cloud en aquellos que compran memoria para el iPhone o para cualquier servicio cloud que lo prestan en el exterior, también en ese momento las tarjetas actúan como agente de percepción. Hasta acá, bueno, era un poco refrescar, no sé si fui muy rápido, pero refrescar un poco lo que habían visto del artículo 5 y cómo deberíamos analizarlo en función de cada uno de los hechos imponibles que define la ley. Hay criterios generales y excepciones. Yo después estos se los mando. Hasta acá, ¿cómo vamos? Consultas. No, ninguna, profe, todo bien. Bueno, esto más o menos ya lo habían visto la clase anterior con Patricio, pero bueno, quería hacer una breve introducción como para que podamos ver el práctico ahora, que es el práctico 21. ¿Lo tienen ahí todos a mano? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, ahí lo ven todos. A ver, díganme porque... No, se ve parte de lo que dio anteriormente y nada. Bien. Vamos a compartir ahora el... ¿Ahora? Ahora sí, profe. Bien. Bueno, el práctico 21 no habla ni más ni menos que de lo que estuvimos viendo en el artículo 5,
¿sí? El nacimiento del hecho imponible. Nos pide indicar el nacimiento del hecho imponible en los siguientes casos. Para eso nos da el caso primero, dice venta de un bien mueble, ¿sí? La entrega del bien fue en el mes de marzo, la emisión de la factura fue en abril y el cobro fue en mayo. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuándo nacería la obligación en este caso? ¿O cuándo nacería el hecho imponible? En marzo. Estamos todos de acuerdo que es en marzo, con la entrega del bien, ¿sí? La particularidad que tenemos que tener en cuenta es que no debería, o sea, en la medida que los bienes existan, ¿sí? Y estén a disposición del comprador. Acá suponemos que los bienes existían, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, el caso 2, similar, es la venta de un bien mueble. Entrega del bien se hace en febrero. Emisión de la factura en enero y el cobro se hace en febrero. En este caso, dicen con la emisión de la factura. Claro. Sí, estamos todos de acuerdo. También acá tenemos que hacer la aclaración. Suponemos que son bienes que habitualmente están disponibles. Entonces, en ese caso, es con la emisión de la factura. Esto es muy importante, ¿sí? El nacimiento del hecho imponible, además de lo que les decía hoy, es para determinar el periodo fiscal de imputación, ¿sí? Y van a ver que cuando vean crédito fiscal, una de las condiciones para que el crédito fiscal sea computable es que la operación se encuentre perfeccionada entre ambas partes al momento del cómputo de crédito fiscal, ¿sí? Porque puede ser que a mí me entreguen una factura, los bienes no estén disponibles y yo con esa factura no voy a poder computar crédito fiscal por esta misma restricción que fijó el legislador. Artículo 6 y artículo 12, artículo 13, cuando hablamos de crédito fiscal, ¿sí? A ver si no me... 12, perdón, crédito fiscal. Bien, entonces, el caso 2, dijimos, es con la emisión de la factura en el mes de enero. El caso 3 es venta de un bien mueble, dice, el bien se entrega el 15 de marzo, dice, el bien se terminó de fabricar el 5 de marzo. La factura fue anterior, en el mes de febrero, y el cobro fue en junio. Ahora sería el momento en que se termina de fabricar. Ahora sería el momento de aplicar, exactamente. El momento de aplicar sería cuando terminó de fabricarse, independientemente que la factura la habían hecho en febrero no me puedo computar ese crédito fiscal o esa factura porque no nació el hecho imponible. Recién van a ser en el mes de marzo cuando hacen la entrega porque el bien ya está disponible. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. El caso 4 dice, estos son bastante sencillos a lo que estuvimos viendo, ¿sí? Es bastante teórico, por ahí es... Sí, perdón. Se dejó de ver el práctico. Ah, a ver. Perdón por la... No, no hay problema. Ahí está. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, ahí el caso 4 dice, venta de un bien mueble, dice, el precio de venta es 2.000 pesos. En el mes de septiembre recibió un anticipo que congela precios por 500, la emisión y la factura y cobro es en octubre y la entrega del bien en noviembre. ¿Sí? Entonces, acá hay un hecho complejo. O sea, ¿qué decíamos? Con respecto a las señas, la seña siempre
va, como quien dice, la seña mata el principio general, o sea, la seña siempre va a hacer lo primero, y acá también hay una discusión si los bienes o no, o sea, la seña, si el bien no está disponible, muchos autores sostienen que no nacería el hecho imponible, si bien el fisco en ese sentido le dio la razón a algunos otros que sostienen que sí, que las señas siempre van a ser en el momento del pago, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Vendo un bien mueble, que el precio de venta es 2.000, recibo un anticipo que congela precio por 500 en septiembre, y la factura y el cobro es en octubre, y la entrega del bien es en noviembre. La seña, como tal, nacería el hecho imponible por esos 500 pesos, ¿sí? En septiembre, y el resto, ¿cuándo estaría disponible? ¿O cuándo nacería? En octubre. En octubre, exactamente, porque es criterio general, factura o entrega del bien, lo que fuera anterior, ¿sí? Ese sería un poco el esquema que tenemos que seguir. En octubre, con la factura, van a ser la otra parte del hecho imponible, que son por los 1.500 pesos que quedarían en ese mes, ¿sí? Acá la entrega del bien es independiente, ¿sí? Porque suponemos, obviamente, que el bien estaba disponible para ser entregado. El caso 5, y por ahí ya lo mencionamos, habla de importación de mercadería. Dice que la mercadería llega al puerto de... la llegada al puerto del buque que transporta fue en agosto, y el despacho a plaza dice cuando se abonaron los conceptos inherentes a la importación es en septiembre. ¿Sí? ¿Qué les parece acá? En agosto llega la mercadería, pero está en el puerto de Buenos Aires. Pero todavía no se hizo la declaración, digamos, o sea, porque no la recibió. Exactamente, o sea, la mercadería en ese momento ingresó al país y al territorio nacional. Pero ¿qué pasa? Está en una situación, ingresó al territorio, pero no ingresó al país en forma definitiva, sino que está en tránsito. Y lo que dice la norma es que se va a considerar definitiva y para consumo cuando se produzca el despacho a plaza, que es cuando se abonen todos los impuestos inherentes a la importación. Y ahí eso está previsto en el artículo 64 del decreto reglamentario, y en el momento en que la aduana le liquide todos los derechos de importación, las tasas de estadística, depende del tipo de mercadería, va a ser los aranceles que tenga que pagar, en ese momento también le va a percibir el impuesto al valor agregado, que ese impuesto al valor agregado será un crédito fiscal para el sujeto, ¿sí? Por la importación de mercadería, ¿sí? Eso está en la resolución 3920 de la AFIP, la forma en que el Estado, o sea, que la aduana debe actuar como agente de retención del IVA, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos en las prestaciones de servicio al exterior, no pasa por ningún intermediario, entonces no hay forma de que lo cobre a través de un medio físico, ¿sí? Por eso lo obliga a quien recibe el servicio a ingresar el pago del mismo. Bien, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Alguna duda? Sí, sí. Hay dos momentos, ¿sí? Está muy bien la pregunta. Cuando importamos la mercadería, además de pagar, bueno, todos los derechos aduaneros, la aduana nos va a cobrar el IVA ¿a qué tasa? Bueno, esto después lo van a ver cuando vean las tasas, que están en el artículo 28 de la ley. La tasa que le corresponda a ese bien, por ejemplo, si es un bien que
tributa una tasa diferencial del 10,5 o 21 o la tasa que esté grabado ese bien en el país, ¿sí? La aduana le va a cobrar el IVA como crédito fiscal y a su vez también, como decís vos, Brian, le va a cobrar una percepción de IVA, que eso vamos a ver que va a tener otro destino, ¿sí? Que la percepción es un impuesto, o sea, es un saldo de libre disponibilidad y se puede aplicar contra el mismo impuesto o contra otros impuestos, ¿sí? Pero la aduana es agente de cobro del IVA o del crédito fiscal y de cobro de las percepciones también. ¿Está? No, por favor. Vamos con el caso 6. Dice, asesoramiento por parte de un profesional a una empresa respecto a una inversión financiera. Y dice, el mes que finalizó la prestación es en enero, la emisión del recibo es en febrero y el cobro es en marzo. Escucho. En enero por la finalización de la prestación. Estamos de acuerdo que es, o sea, en este caso es un asesoramiento puntual. Me piden un asesoramiento para un servicio, decirme, bueno, esta inversión, hacer un informe de la inversión, quiero invertir, supónganse, en petróleo, en vaca muerta, hacer un asesoramiento con eso y un informe. Es un asesoramiento puntual, entonces es una prestación alcanzada, ¿sí? Por el artículo 3 de la norma, prestación de servicios profesionales, y puntualmente va al régimen general que veíamos del inciso B del artículo 5, entonces va a estar alcanzada cuando finalice la prestación o pago el anterior. Acá finalizó la prestación en enero, se ve que le entregó el informe en enero, independientemente que emitió el recibo y después me pagaron en marzo. Pero para mí, asesor profesional, voy a estar obligado a ingresar o generar el débito respectivo, el débito fiscal, en el mes de enero, porque es cuando finalizó la prestación. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? El caso que sigue es el caso 7, y habla de la reparación de una máquina. Dice, mes que finalizó la prestación es en enero, mes en que se entregó la máquina reparada es en febrero y mes de cobro en marzo. ¿Sí? Reparación de una máquina, locación de servicios, ¿sí? Si vamos al régimen general, sería con la terminación o pago lo que fuera anterior. Pero ¿qué decíamos? Que dentro del inciso B del artículo 5, el punto 1 habla de aquellas prestaciones que se realicen con la entrega de determinado bien, es lo que hablábamos hoy, del mecánico o de vamos a reparar algo. Cuando nace el hecho imponible, no con la finalización de la prestación, sino cuando se le entrega la cosa reparada al sujeto, ¿sí? Entonces, en ese momento, que en este caso sería ¿cuándo? En febrero. Estamos todos de acuerdo en el mes de febrero, ¿verdad? Sí. El punto 8, hablamos de una locación de inmueble. Locación de inmueble también es una prestación o locación de servicios. Dice, el mes de la locación, octubre, fecha fijada para el pago, el día 10 del mes siguiente, cobro en diciembre. Si bien, bueno, el práctico dice el mes del 10 siguiente, depende de las locaciones. Algunas locaciones por lo general son a mes adelantado, pero ¿qué dice la norma? No es con la finalización de la locación, sino con ¿qué? Con la fecha de vencimiento para el pago o pago el que fuera anterior, ¿sí? Acá finalizó en octubre, el pago lo realizó, el vencimiento para el pago era
el 10 de noviembre y recién el pago fue en diciembre. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo que sería el 10 de noviembre, ¿sí? Sí, profe. Acá también tengan presente que la norma establece, y eso en el decreto reglamentario, cuando tenemos una locación de inmuebles, ¿sí? Y en algún momento el inquilino deja de pagar, ¿qué pasa? Seguirían devengándose el impuesto, ¿sí? En función del paso del tiempo, y estoy obligado al ingreso del débito fiscal respectivo, ¿sí? Perdón. Entonces, lo que hace el legislador es decirle, si yo inicio una acción judicial para el cobro de los alquileres adeudados, a partir del momento en que inicio la acción judicial, corto el nacimiento de esos hechos imponibles posteriores, ¿sí? Y van a nacer esos hechos imponibles posteriores el día que cobre la totalidad de esos alquileres. Es una situación excepcional como para no tener que seguir haciendo una erogación o grabando algo que no me están prestando, o sea, o no me están pagando la retribución eventual, ¿sí? Entonces, eso está establecido en el decreto reglamentario, ¿sí? Para los alquileres. Ahora después vamos a ver cuando veamos base imponible qué sería la base imponible para los alquileres, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Seguimos? Sí, profe, seguimos. Prestación efectuada por un contador en forma permanente a una empresa, sin relación de dependencia. Mes de la prestación sería el mes de septiembre. Cobro y emisión del recibo por los meses de septiembre y octubre fue el 1 de noviembre, ya que la modalidad de la empresa a la cual asesora es pagar en forma bimestral. A ver, acá era lo que decíamos hoy, ¿sí? El criterio general es con la culminación de la prestación o cobro lo que fuera anterior. Pero ¿qué hace? El legislador dice, culminar nunca va a culminar la prestación porque es una prestación continua. Entonces, acá, a través del artículo 21 del decreto reglamentario, lo que hace es ficción legal, es decir, bueno, van a ser con el vencimiento de cada mes. Entonces, la prestación de servicio correspondiente a septiembre van a ser en el mes de septiembre independientemente de su pago. Y así sucesivamente la de octubre, noviembre, sí, en la medida que sean servicios continuos, ¿verdad? Puede o no haber un contrato de por medio o puede ser una prestación de palabra y tranquilamente se aplica el mismo criterio, ¿sí? ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, profe. El caso 10 es una prestación efectuada en el exterior, utilizada económicamente en el país, por parte de un sujeto responsable inscrito en el impuesto por otros hechos imponibles. Finalización de la prestación es en el mes de septiembre, la recepción de la factura es en octubre y el pago en noviembre. A ver, acuérdense que dijimos, para estos casos, el criterio general es en el momento en que se finaliza la prestación o pago lo que fuere anterior, salvo que fuere un servicio continuo, que fuere una operación de seguro o reaseguro, que fueran intereses que tuvieran una fecha determinada para el pago. Como no dice nada al respecto, ¿qué les parece? ¿Cuándo sería? Cuando finaliza la prestación. Cuando finaliza la prestación en el mes de septiembre, ¿sí? Entonces, en el mes de septiembre, y esto sí es importante, que supongo que lo vieron en la clase pasada, fíjense que en el planteo lo aclara, es la prestación efectuada en el exterior es utilizada económicamente en el país por un sujeto responsable inscrito en el impuesto, ¿sí? Porque si no fuera un responsable del impuesto, ¿qué pasaría con esta prestación?
no quedaría alcanzada porque no estaría definida en el objeto, ¿sí? Entonces, estas prestaciones están alcanzadas en la medida que la utilice económicamente un responsable inscrito en el impuesto por otros hechos imponibles, ¿sí? Entonces, por eso les decía hoy, si por ejemplo es un sujeto exento que utiliza un servicio del exterior, no va a quedar alcanzado por el impuesto, ¿sí? Porque no es un responsable del mismo, porque tampoco está definido en el artículo 4. En estas prestaciones, la particularidad que tiene, como le decía hoy, no existe la aduana, que es cuando ingresan las mercaderías al país, es la que hace el contralor de esas importaciones. Acá, como es una importación de servicios, a lo sumo puede haber un banco intermediario, pero en este caso lo hace responsable al sujeto responsable inscrito de ingresar el impuesto, y esto hay una resolución que es la 549 de la AFIP, dentro de los 10 días hábiles, ¿sí?, de que se perfeccione el hecho imponible. O sea, dentro supónganse que la finalización de la prestación fue del 30 de septiembre, dentro de los 10 días hábiles del mes subsiguiente, debe ingresar ese impuesto, ¿sí? Que ese impuesto va a tener para el responsable inscrito la condición de un crédito fiscal, ya lo van a ver cuando lo define el artículo 12, que se lo va a poder computar recién al mes subsiguiente de que se perfeccione el hecho imponible. O sea, si el hecho imponible se perfecciona en septiembre, yo ese ingreso no lo puedo computar en octubre, sino en noviembre, ¿sí? Como fija el legislador la forma de ingreso del impuesto. Bien, con respecto a nacimiento del hecho imponible, hasta acá es el práctico, ven que no es tan complicado, si bien tenemos que seguir un poco el condicionante que fija la ley, ¿sí? Entonces, antes de pasar al otro tema, quisiera saber si hay alguna consulta, pregunta con respecto a nacimiento del hecho imponible por la importancia que tiene el tema respecto a la forma o al momento de imputación de la operación para que nazca el débito fiscal, ¿sí? Y cuándo va a corresponder ingresar el impuesto respectivo, ¿sí? A ver, ¿alguna duda con respecto a nacimiento del hecho imponible? Sé que lo estuvieron viendo en teoría, estos por ahí prácticos son bastante teóricos, pero bueno, van en el mismo sentido. Escucho alguna. Profe, ¿te hago una consulta? Sí, ¿cómo no? En el caso de los anticipos que congelan precios, Sí. el hecho imponible en ese caso nace aunque no existan los... Eso es lo que les decía hoy. Hay dos teorías, ¿sí? Esperen que quiero abrir el... me ven, ¿no? No sé qué hice, a ver. Se ve la hoja en blanco, profe. Se ve la hoja en blanco, ¿no? No sé qué dice. Sí. Esperen que donde se agranda esperen que yo no veo que le estoy mostrando. Ahí que ven. Ahí ven, no. Seguimos viendo la pantalla en blanco, profe. Bien. Va, por lo menos a mí no me cambió nada. Ténganme un poquito de paciencia. No pasa nada. Bien. No. A ver. Ahí ven el práctico, ¿no? La última parte del práctico. Sí, el caso 10, digamos. El caso 10. Sí, lo que preguntaba, y que está muy bien la pregunta que hace la compañera, es si si el anticipo que congela precios, si los bienes no existen, se genera igual el hecho imponible, ¿sí? Amén del artículo 6. Muchos autores sostienen que no, ¿sí? Que prima el nacimiento del hecho imponible, o
o sea, que prima en la medida que estén disponibles esos bienes. De hecho, en el libro de nuestro titular, Humberto Díez, también figura el mismo criterio. Pero, si vamos al criterio del fisco, ha entendido que siempre que haya un anticipo que congela precio, van a ser el hecho imponible por una cuestión estrictamente recaudatoria y es anterior al momento. Así que, ya les digo, les doy las dos opiniones. La del fisco está por el sí, y muchas doctrinarias dicen que no, porque lo que impone el segundo párrafo del 6 dice que el hecho imponible no se podría perfeccionar si no mediara la existencia de los bienes. Yo le digo lo que debería entenderse así, doctrinariamente, pero el fisco ha entendido al contrario. O sea, si hay seña que congele precio y no se puede comprobar la existencia de los bienes, igual nace la obligación tributaria. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Me escuchan? Sí, profe, yo al menos no tengo consultas.